San Mateo capítulo 14. Gloria a Dios. San Mateo 14, el verso 22, 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. ¿Cómo le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esto es palabra del Señor. Puede sentarse en este momento. Y le voy a pedir algo. Denle un fuerte aplauso al Señor para que sepan que estamos transmitiendo en vivo. Hoy domingo 18 de julio, minutos antes de las 11 de la mañana. Gloria al Señor, desde la capital espiritual del estado de Chiapas, San Cristóbal. Gloria a Dios. Muy bien, fíjense mis hermanos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Hay cosas que el Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia, y hay cosas que no las inspiró, pero es más que inspiración todavía, porque los escritores lo plasmaron por lo que vieron. ¿Ya se dio cuenta de eso? Porque una cosa es recibir la inspiración, la revelación, ¿sí? y otra cosa es verlo. Y la vida de Jesús, mucha gente vio cómo era, y podemos nosotros aprender tantas cosas. Fíjese que Jesús llevaba una vida de oración constante. Y yo me pongo a pensar, si Jesús oraba constantemente, ¿cuánto más necesitamos nosotros orar constantemente? Y aquí dice, en la palabra del Señor, dice en el verso 22, y luego lo menciona en el verso 23. En el 22 dice: despidió a la multitud, y en el 23 empieza diciendo: despedida la multitud. Entonces, ¿de qué multitud hablaba? De la multitud de gente. ¿De qué multitud debemos nosotros de despedirnos para estar en la presencia de Dios? Bueno, de la multitud de las redes sociales, de los amigos, de tanta gente que nos rodea. Tenemos que aprender a hacerlo. Yo he aprendido a hacerlo, ¿sí? A tener momentos de intimidad con Dios, a apagarlo todo. Me gusta mucho apartarme. No crean que estoy endemoniado, simplemente me gusta apartarme para estar en la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto es muy importante. Despida a la multitud de cuates, de amigos, de comadres, de chismosas, de trabajo, de quehaceres, de redes sociales y de todo lo que le estorbe, y haga como Jesús. Él es nuestro maestro. Despida a la multitud y póngase aparte para estar en la presencia de Dios. Jesús despidió a la multitud, y créame que muchas veces les costaba. Incluso en la palabra de Dios dice que a veces venía tanta gente a ellos que ni siquiera les daba tiempo de comer pan, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los trajo aparte. Entonces es lícito, hermanos, que de repente usted deje absolutamente todo, 1, 2 o 3 días. Yo acostumbro a hacer esto cada determinado tiempo. Repito, no estoy endemoniado, pero sí me aparto a lugares secos, a lugares donde de tierra caliente. Y ahí me gusta estar en la oración, en el ayuno. Aunque
todo el tiempo, constantemente estamos de alguna manera orando. Entonces es importante que dejemos la multitud. Dígale a su vecino, deja la multitud. Mire, ni Dios lo quiera, pero si usted se muriera hoy, mañana su familia de todas maneras va a comer, el trabajo se va a hacer, las escuelas se van a abrir, no pasa nada. Entonces creo que debemos de dejar la multitud y seguir al Señor, tener tiempos de comunión con Dios, porque las iglesias están llenas de Marías y Martas. ¿Se acuerda? Una atendió a Jesús y la otra estaba afanada y turbada. Y Jesús le dice, ay Marta, afanada y turbada estás con tantos quehaceres. Señor, pero es que quiero prepararte una buena comida. No te preocupes, tu hermana eligió la mejor parte, que es estar en la presencia del Señor. Ahora, ¿esto significa que las mujeres no hagan nada en su casa? No, pero son afanaditas, son afanaditas. Deje un rato y venga el miércoles a alabar al Señor, no pasa nada. Lo único que va a pasar es que Dios lo va a bendecir. El domingo es el Shabbat, es un día de reposo para nosotros. No haga tratos, no haga negocios. Venga a la casa del Señor por la mañana y también por la tarde. Si el Señor lo está llamando a tener intimidad con Él, le va a poner en su corazón y usted va a decir, sí Señor, te amo. Yo no quiero ser como la gente profetizada por San Pablo apóstol, que dijo que serán amantes de los deleites más que de ti, Señor. Yo dejo el deleite de las redes sociales y quiero estar contigo. Entonces todo eso el Señor lo valora. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos tener una comunión constante con el Señor? Ahora le voy a explicar. ¿Sí? ¿Por qué muchas veces, de hecho el tema de hoy se titula, ¿por qué a veces sientes que Dios te deja solo? ¿Cuántos han sentido eso? Y el que no diga amén es mentiroso. Si ya es cristiano, como cristiano, ¿cuántas veces usted ha sentido que Dios lo deja solo? ¿Y sabe por qué le digo que si no dice amén es mentiroso? Porque Jesús mismo sintió eso. Dice la Biblia que cuando Él estaba en la cruz a punto de morir, Él dijo una oración, Elí, Elí, lama sabactani. Los indoctos fariseos, que se creían muy doctos, pero no eran doctos, dijeron, miren, a Elías está llamando. No estaba llamando a Elías. ¿Se ha preguntado usted por qué en esos momentos de transición de la muerte de Jesús, en los días de su carne, Él no oró en el idioma que se hablaba, que puede ser el griego o el arameo, sino que lo dijo en otro idioma desconocido, Elí, Elí, lama sabactani? ¿Se ha puesto a pensar por qué Él, estando crucificado con un gran dolor en todo su cuerpo, que cualquier otro ser humano no hubiera soportado ese dolor? ¿Por qué el Señor no clamó en el idioma que la gente podía escuchar o entender? ¿Se ha preguntado por qué el Señor tuvo que orar en otro idioma? Cuando era muy nuevo en el camino del Señor, Dios me reveló esto. Porque aún Jesús, escucha esto, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del sufrimiento, no quería deshonrar a su Padre. No quería que la gente dijera, ¿dónde está su Dios? Y aún así la gente blasfemó. Y que blasfemaran por ellos, pero no por Él. Esto nos enseña una gran verdad, que hay muchos cristianos que se están quejando de ser cristianos en las redes sociales, y que están publicando sus problemas en las redes sociales, y que están publicando sus sufrimientos y platicándole su vida a gente que solamente les atrae el morbo y el chisme, pero que no te van a resolver el problema. ¿Sí me explico? Y que por causa de estarse quejando, la gente común puede blasfemar contra Dios. Por eso Jesús lo que hizo fue orar en otro idioma. Por eso cuando escucharon que dijo Elí, Elí, decía Dios mío, es el Salmo 22, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿por qué Jesús sintió eso? Y escuche, y era un hombre de oración, ¿sí? Porque el sacrificio de Cristo es perfecto, es completo en la cruz del Calvario. Si el Padre hubiera intervenido, entonces el sacrificio de Jesús no hubiera sido acepto. ¿Qué hizo el Padre Celestial? Dios Padre se retrajo, ¿sí? Y dejó solo a su Hijo,
para que el sacrificio de Cristo fuera completo. Si el Padre intervenía, entonces iban a decir, Dios le ayudó. No, llegó un momento que el Padre se contrae y deja solo al Hijo, para que todo el peso del pecado de la humanidad, tus pecados pasados, los presentes y hasta los que vamos a hacer todavía, cayeran sobre nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él hay perdón de pecados. Entonces por eso Jesús llega un momento que dice, Señor, siento que me has abandonado. Pero el Padre estaba sufriendo también y estaba pendiente del Hijo. Cuando usted siente de repente que Dios lo deja solo o sola y dice, no, pues ya Dios me desechó, el Señor no me ama, y entonces Satanás empieza a atacarlo de una manera bien tremenda. ¿Sabe por qué usted y yo a veces sentimos eso? Porque Dios nos está perfeccionando. Porque hay cosas que si Dios interviene, mire, Dios en un segundo cambia nuestro carácter, ¿sí o no? Pero ¿dónde estaría el esfuerzo de usted? Dios en un segundo lo puede sanar a usted de una enfermedad, pero a través de esa enfermedad también Dios tiene un propósito, ¿verdad que sí? Dios en un momento le puede llenar el refrigerador de víveres, pero a veces Dios permite que esté vacío para que usted valore la comida, ¿verdad que sí? Hay cosas, trámites, situaciones en las que Dios en un ratito te lo resuelve, pero entonces ¿de qué serviría que Dios te resuelva la vida? ¿Dónde está el esfuerzo del cristiano? Hay cosas que no quisiéramos pasar, pero las tenemos que vivir. Y Dios pudiera intervenir y arreglarnos la vida en un segundo, pero entonces nos convertiríamos en unos inútiles. Y alabaríamos a Dios porque Él interviene en todo. Pero cuando venga el día malo, tal vez muchos blasfemarían contra Dios. Y repito, Jesús en los días de su carne era un hombre de oración y de oración constante. Dejaba a la multitud y se apartaba para estar en la presencia del Señor. ¿Se da cuenta de eso? Y a pesar de eso, en la cruz del Calvario Él sintió esto. Y no lo dijo en el idioma que entendía la gente, para que esta ingrata gente no blasfemara contra el Padre. Y ahí tenemos también otro ejemplo. Usted y yo podemos pasar problemas, tristezas. Usted me ve aquí, pero no sabe qué problemas tengo. Yo lo veo ahí sentadito y no sé qué broncas o problemas usted trae. Pero le digo una cosa, no se ande quejando con nadie. Dice la Biblia, en el día de tu aflicción, en el día de tu tristeza, no corras a la casa de tu amigo. Más bien dice el Salmo capítulo 20, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. El nombre del Dios de Torre Fuerte, el nombre del Dios de Dimas Bravo te defienda, gloria al Señor. Y ahí en vez de mi nombre pone el tuyo, porque es tu Dios, es un Dios personal. Para mí es mi Dios personal. ¿Se da cuenta? El nombre del Dios de Dimas Bravo te defienda. Qué lindo, ¿verdad? Y que digas, el Dios de Mefi te defienda. El Dios de Patricia te defienda, porque ese es nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, muchas veces el Señor va a intervenir. Yo siempre he dicho, para problemas grandes, soluciones grandes. Para problemas urgentes, soluciones urgentes. Fíjese que hace unos días me llamó mucho la atención una noticia que vi por internet. No sé exactamente en qué país sucedió esto, pero venía un taxista en cierta carretera. No me malentiendan, no estoy diciendo que saquen la autopista, sino van a tener miedo. Pero en cierta carretera, dice que al dar la vuelta en una curva, se le presentó un hombre de negro con el número 666. Él pierde el control y se va y choca en una orilla. Ya ve que en las orillas de las carreteras hay una lámina así largota. Se rompe, le destroza el carro totalmente. Cualquiera que ve el carro, porque yo vi fotos, va a decir, este hombre murió. Pero ¿sabe qué? El hombre no le pasó nada. ¿Y sabe qué testifica? Que cuando él ve al hombre con el número 666, fue un ratito, y él, por esquivar al hombre, porque pensó que era un ser humano, se viene hacia la orilla. El hombre desapareció. Pero él pudo ver que cuando él se va contra ese
esa lámina de contención, vio la mano poderosa de Dios que lo libró. Yo le recomiendo, y esto nosotros lo practicamos en la familia, cada vez que agarremos carretera, encomiéndese al Señor. Porque el diablo no se duerme. Hay brujos, hay satánicos que hacen conjuros para que la gente tenga accidentes. Nosotros acostumbramos en la familia cuando vamos a viajar, voy rolando, a veces le toca a Nino, a veces le toca a Dayani, a veces le toca a Suni, a veces le toca a Yin, a mi esposa, incluso cuando voy con los Timoteos, ellos saben, ¿verdad? Que oramos, yo oré con tiempo, pero en el mero día vuelvo a orar otra vez. El Señor reprenda a todo demonio que nos quiera poner algo ahí, y si algo va a pasar, ya estará de Dios, pero por nosotros no queda, ¿sí? Necesitamos, hermanos, tener esa comunión con Dios, porque si teniendo comunión con Dios, hay momentos que Dios nos va a permitir que nos sintamos solos, porque tiene un propósito, porque quiere perfeccionarnos, quiere purificarnos. Y por eso tomé esta porción, un acontecimiento tan tremendo. Jesús deja la multitud, se aparta a orar, pero le dice a sus apóstoles: pasen del otro lado y allá los voy a alcanzar. Qué lindo es el maestro. En todo el Señor tiene una enseñanza. Pudo haber ido con ellos, pero no, pásense. Como diciendo, pásense porque yo sé lo que les voy a enseñar. Adelántense. Bueno, dicen aquellos, ahí se van. Y él sabía exactamente en qué momento él se iba a aparecer. Él permitió que se levantara una gran tormenta terrible. Los apóstoles tenían miedo, pero él sabía qué lección les iba a dar. Y cuando la Biblia habla de cuarta vigilia, significa que la noche se dividió en 4 vigilias de 3 horas cada vigilia. La primera vigilia de 6 de la tarde a 9 de la noche, Jesús no apareció. La segunda vigilia de 9 de la noche a 12 de la noche. ¿Y sabe qué? Jesús no apareció. Tercer vigilia de 12 de la noche a 3 de la madrugada. El mar empezaba a agitarse, el mar empezaba a ponerse violento. La enfermedad dio inicio, la enfermedad fue avanzando y alguien dijo: Señor, sáname, y el Señor no te sanó. Y hay un problema y el Señor parece que pasa la primera, la segunda, la tercera vigilia. Ya oró sus 400 horas de oración constante, ya ayunó, ya dijo sus decretos proféticos y no pasa absolutamente nada, porque el Señor sabe en qué momento va a actuar. ¿Sí me explico? No fue en la primera vigilia, no te la puso tan fácil esta vez. Tampoco fue en la segunda vigilia, tampoco en la tercera vigilia. Y ahí en la tercera vigilia es donde los seres humanos empezamos a desesperarnos. De 12 de la noche a 3 de la madrugada se marca la tercera vigilia. Y tú dices: Dios no me oye, Dios no me ha sanado de esta enfermedad, Dios no me ha solucionado este problema, no veo solución en este asunto. Dios es exacto. Él sabe hasta dónde usted puede aguantar. Algunos que son bien chillones en la primera vigilia les resuelve el asunto. Está ya chillón, ya te lo resuelve. Pero otros en la segunda, dependiendo qué calibre necesita usted, ¿sí? Si anda usted de plano, como dice el Salmo, bien bestia, que no entiende, se retrasa y no quiere, tercera vigilia. Y si está más bestia de lo normal, por ahí de la cuarta y va a llegar el Señor. Pero de que llega, llega. Y aún así fuera en el último minuto de vida, aún así fuera en el último minuto para que algo suceda, si el Señor llega, las cosas cambian. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué hay imposible para Dios? Dice la Biblia: absolutamente nada. Yo me maravillo cada día de Dios. Dios te puede poner órganos nuevos, yo lo creo. Yo de repente, no siempre, de repente, Señor, le digo: ay, me pones un páncreas
y un hígado nuevo. Porque hace más de 10 años yo tuve una pancreatitis, que por poco me voy al seno de Abraham. Entonces me dijeron que el páncreas quedó así medio como cicatrizado. Cuando me han hecho una revisión me dice: Señor, ¿qué le pasó a su páncreas? Le digo: tuve una pancreatitis. Pero digo: Señor, tú puedes cambiarme ese páncreas. Y ahorita ya tiene tiempo que no me revisan, pero le digo: Señor, cuando me vuelvan a revisar, te pido que tenga yo un páncreas nuevo, porque para Dios no hay nada imposible. Y alguien puede decir: pastor, ¿será mucho pedir que me lo cambie todo? No, no es mucho pedir. Sabe, el otro día estaba escuchando a un hombre de Dios. Yo he escuchado que Dios resucita muertos, pero lo que este hombre dice, y él reta, dice: y el que lo dude, aquí tengo papeles certificados por la morgue y el hospital de Estados Unidos. Este hombre falleció en un accidente. Él era un siervo, un pastor. Su esposa murió al instante, su hija quedó partida por la mitad, por ende murió al instante. Su niña pequeña quedó grave y él murió. ¿Se da cuenta? Pero cuando él muere, él es llevado al cielo, y en el cielo ve a su hija feliz. Porque aquí, aunque nos hagamos pedazos, pero si estamos con Cristo, nuestra alma está con Dios. Qué maravilloso es el Señor. En ese sentido, la muerte no existe, porque solamente pasamos de muerte a vida, y de esto corruptible a algo incorruptible, dice la palabra. Yo sé que tienen miedo, por eso no dicen amén. Dicen: no digo amén, no me voy a tomar la palabra del Señor. Prepárese. Y el hermano ve a su esposa en el cielo, ve a su hija en el cielo, excepto la bebé, porque todavía no había fallecido. Pero Dios le permite regresar, y él se da cuenta cómo trasladan su cuerpo a la morgue, cómo le abren el estómago, le quitan todas las vísceras para embalsamarlo, y por ley tiene que estar ahí 48 horas ya para sepultarlo. Pero cuando ya lo ponen en la camilla, adentro de una bolsa con cierre, llega el doctor, abre y dice: buenas noches, le dice todavía, como están acostumbrados a ver cadáveres. Y de pronto él vuelve a la vida y se levanta. El doctor sale corriendo y va a traer a 32 médicos más. Regresan a ver este milagro, y los 32 se convierten a Cristo. Todos los órganos que le habían quitado, Dios se los puso nuevos. Yo digo: qué bárbaro. El Señor se vuela la barda. Y a veces escuchamos esto y tal vez diga: ¿y por qué así? A mí ni siquiera una muela me puede cambiar. ¿Y por qué a mí no me quita ni un dolor de estómago? Pues Dios sabe, tal vez no te quita el dolor de estómago para que no andes comiendo tanta chuchería, y no te quita el dolor de muela para que aprendas a cuidar tus dientes. Mire, yo ya voy para medio siglo y toda mi dentadura es natural. Los envidiosos no dicen amén, porque tienen 23 años y ya todo chimuelos, dicen en mi tierra. Y entonces este testimonio está tremendo. Y el parte médico que dieron fue cuando le dan de alta, dijeron: no podemos explicar qué pasó. Lo único, los médicos firmaron, y al pie de la hoja esa le pusieron: lo único que podemos decir, que Dios tiene poder. Porque para Dios no hay nada imposible. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Pero a veces no te va a dar las cosas así de un momento a otro, porque quiere el Señor que valoremos, hermanos. Él sabe en qué momento va a llegar y va a intervenir, si en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta vigilia. ¿Sabe cuándo llegó ahí con los apóstoles? En la cuarta vigilia, de 3 a 6 de la mañana, en la cuarta vigilia. Se entiende que más o menos era tipo las 4 de la madrugada. ¿Sabía usted que esa hora es la hora del sueño más pesado? Es la hora que usted se queda privado de este mundo. Al otro día le dicen: ¿sentiste el temblor? ¿Cuál?
Temblor, sí, fue a las 4 de la madrugada. ¿Sentiste la tormenta, la lluvia que cayó? ¿Cuál? Aquel estaba bien jeteado, la bocota abierta. Podía venir un conejo y entrar y volver a salir privado. A las 4 de la madrugada es la hora del mayor sueño. Cuando hacemos vigilias de oración y a usted le toque entre las 2 y las 4 de la madrugada, no blasfeme, no diga, ay, ¿por qué me ponen a esta hora? Es porque Dios quiere hablarte a esa hora de la madrugada. En esta última cadena de 10 días de oración que tuvimos, me dio tanta risa y ternura a uno de los salmistas. Le dieron el rol de oración y subió a por acá a traer algo, pero iba así. Y dije yo, ya sé de qué se está riendo, porque yo hice el rol. Le tocó de 3 a 4 de la madrugada. Y cuando bajó le digo, ya sé de qué te estás riendo. ¿De qué? Dice, que te tocó de 3 a 4. Sí, pastor, porque esa hora es cuando más sueño tengo. Pues esa hora Dios te quiere aquí. Habrá días que no vas a dormir. Habrá días que Dios te va a despertar a las 3 de la madrugada. Se te va a esfumar el sueño. Usted tiene que aprender cuando Dios lo está despertando y cuando usted no duerme por alguna otra cosa. Mire, hace como una semana, y esto lo aclaro para que no piensen que me freseo, yo no tomo café. Los que no me conocen me dicen, un cafecito, pastor. No tomo café. No porque yo me fresé, me gusta el café, pero desde niño no lo tomo, me cae pesado. Y si yo tomo una taza de café, y hace menos de una semana, le digo a uno de los Timoteos que le gusta cocinar, le digo, se me antoja un café con leche, pero ya sabes, más leche que café. Es decir, tienen que calentar el café y ponerle instantáneo, queda riquísimo. Hermanos, eran las 9 o 10 de la noche, era un poquito nomás de café. De ahí me encomendé al Señor, me fui a la cama, dormí a la hora que el sol estaba saliendo. Se me fue el sueño totalmente. Claro, aproveché para estudiar, para leer, para orar, para estar en la presencia de Dios, pero entiendo que fue el café que me hizo daño. Pero cuando usted, bueno, mi esposa es al revés, ella si no toma café no duerme, y así hay varios acá, ¿verdad? Si no toman su café con galleta de animalito, no duermen. Y yo al revés, tomo café, no duermo. Entonces, si usted es como yo y no tomó refresco de cola, no tomó ni Nescafé, no tomó nada de eso, y de pronto se despierta a las 3 de la madrugada, atención, Dios quiere hablar con usted. Dios lo quiere prevenir de algo, Dios le quiere revelar algo. Por eso en Jeremías 33:3 dice el Señor, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A qué hora, Señor? En la 4ª vigilia, en la 3ª vigilia. No se podrá en la 1ª vigilia, Señor, de 6 a 9, porque ya a las 9 ya me conecto al internet nuevamente. No es a la hora que tú digas, es a la hora que Él disponga. Los apóstoles estaban temblando y dijeron, aquí nos morimos. Y entre olas y truenos y relámpagos ven por ahí, en una iluminación de un relámpago, ven caminando a alguien sobre las aguas. ¿Y sabe qué dijeron estos ingratos? ¿Qué dijeron? Un fantasma. Yo me puse a pensar un día en eso. ¿Sabe por qué los marineros hablan mucho de fantasmas? Porque la Biblia dice que los espíritus inmundos andan en lugares secos, y en los lugares secos no encuentran reposo. Por eso hace rato le dije que yo me voy a ayunar en lugares secos, porque ahí los demonios no tienen lugar. ¿Sabe dónde se van los demonios? Donde hay muchas aguas. Por eso en las narraciones, testimonios de marinos que están acostumbrados, están en alta mar, escuchan voces, pláticas. Las sirenas son demonios, espectros que ven, porque buscan las muchas aguas. Entonces los marinos de antaño y de hoy testifican esas cosas.
Por esto estos ingratos estaban en más comunión con los fantasmas y con ultraterrestre que paranormal y que extranormal y todo ese rollo. Un fantasma, nunca se imaginaron que era Jesús. ¿Se da cuenta? Y tenían gran miedo, porque en el cassette de ellos, en el disco duro, en su chip, estaba un montón de cuentos de fantasmas y de espantos, y no la presencia de Dios. Y otro relámpago que ilumina y lo ven más cerca, dice: es un fantasma. De por sí que ya tenían miedo, casi se hacen pipí en la barca, y ahora ven a alguien ahí y dicen: es un fantasma, imagínense. Y de pronto Jesús le dice: chicos, no tengan miedo, soy yo. Y acuerden que el soy yo es el nombre de Dios. Entonces Pedro dice: Señor, si eres tú, imagínense, desde ahí hay duda. Si eres tú, tienen más fe que se les va a aparecer un demonio a que se les va a aparecer Cristo. Tienen más fe que se les aparezca un fantasma, un Pokémon y no sé cuánto demonio hay, a que se les aparezca un ángel de Dios. Tenga fe y va a ver usted los ángeles de Dios. Fíjese que a Zuni, mi hijo, Dios le ha dado un don desde pequeño, pero hasta hace poco me di cuenta, perdón. Él tiene la capacidad de ver algunas visiones. Me dice: pa, mira, aquí vi esto y esto. Y le digo: pues vamos y reprendemos en el nombre del Señor. Entonces, algunos tienen más fe de que se les va a aparecer su abuelita en bicicleta, a tener fe que Cristo se les va a aparecer. Y Jesús dice: bueno, ven, camina. Y ahí va Pedro caminando sobre las aguas. Digan lo que digan, después de Jesús solamente Pedro ha tenido el privilegio de caminar sobre las aguas. Qué lindo habrá sido, hermanos, romper las leyes de la física, de la química, de la aerodinámica y todas las leyes para poder caminar e ir a Jesús. Pero dice la Biblia que cuando Pedro dejó de poner la mirada en el Señor y vio las grandes olas y los relámpagos y los truenos, y empezó a ver, tal vez en tu vida, que ese tumor sigue creciendo, que la leucemia sigue avanzando, que el virus parece ser que quiere acabar contigo, y a veces ponemos más la mirada en esas cosas y olvidamos que para Él no hay nada imposible. Y empezamos a poner la mirada en la escasez económica. Por eso yo le decía hace rato, todos pasamos situaciones, todos somos humanos. No por ser pastor, o un pastor no tiene problemas, tal vez tiene 10 veces más problemas que usted. ¿A usted le ha dado ganas de salir corriendo? También a los pastores. Le da ganas de decir: aquí ya no quiero nada con este negocio, no quiero nada con esta familia, no quiero nada con el ministerio. A todos nos puede pasar eso. Pero ¿por qué? Porque dejamos de poner la mirada en Cristo y lo ponemos en el problema. ¿Cuántos casados hay? ¿Te ha dado ganas de estrangular a tu esposa? O hay hombres muy amorosos. Ahora le pregunto a las mujeres casadas: ¿te han dado ganas de estrangular a tu esposo? Cuando está bien dormidito, en la cuarta vigilia, ¿verdad? Y bien jeteado, te da ganas de ponerle ahí un embudo con agua y matazacate. Dice: por culpa de este sufro, por culpa de este estamos endeudados, este no da una, ahorita le diera yo cráneo en la cuarta vigilia. No me responda, pero más de una mujer le ha dado ganas de exterminar. No pongas tu mirada en eso, porque cuando pones tu mirada en eso, te empiezas a hundir y a hundir, y vienen las raíces de amargura, y te vuelves una mujer o un hombre amargado. ¿Sabe? Ahí están los verdaderos guerreros del Señor, que a pesar de que tienes problemas y situaciones tan difíciles, tú puedes decir: Dios es bueno, para Dios no hay nada imposible. Puedes decirle a alguien: ven a Cristo. Amén. A pesar de lo que te pueda estar sucediendo. Yo tuve una escuela
bien fuerte los primeros 5 años de mi vida, durísimo, al menos para mí. Tener que salir a la hora que usted quiera, 12 de la noche, 9 de la mañana, 6 de la mañana, corriendo con mi madre al hospital. Y muchos siervos habían orado por ella y ella no recibió sanidad. Entonces yo entendí que ella se iba a ir con el Señor. Era una guerrera mi madre, era cristiana. Y yo no sabía si hoy iba a dormir o no, porque había que llevarla. Y yo pues tal vez mis hermanas y hermanos querían verla, pero yo me agarraba a cargo ese privilegio de verla. Yo no sabía si esta noche iba a dormir o no. Y había una familia que mantener, y había críticas que enfrentar, y había que donar sangre al día siguiente, y había que estar ahí pendiente en la madrugada, a veces en la cuarta vigilia, a la hora de más sueño yo tenía que estar pendiente. Si ella se movía un poquito yo tenía que cuidarla, porque ella tenía por acá un catéter donde le hacían la hemodiálisis, y en una de esas se lo podía quitar. Había que vigilarla toda la noche, y una situación tan difícil, pero yo entendí que era una escuela. Por eso mi carácter en Dios ha sido formado. Me falta mucho, todavía soy medio bestia a veces, ¿sí? Pero mi carácter empezó a ser formado desde los primeros 5 años como cristiano. Y no quiero meterle miedo a nadie que diga, si es así, ¿para qué soy cristiano? De todas maneras vas a pasar situaciones difíciles, mejor peléalas juntamente con Cristo. No tires la toalla. Entonces, a pesar de eso, yo me daba el tiempo para evangelizar a una viejita que estaba internada, a un joven, veía gente llorando. En una ocasión estaba en el Hospital Militar de México, en ese tiempo ya era cristiano, pero era soltero, y entonces yo llegaba a cuidar a mi mamá, pero de aquel lado veo una señora sin sandalias, muy pobrecita, y me le acerco. Ella venía de Chiapas, su hijo era militar, un jovencito de 18 años, y por accidente se pegó un tiro en la boca y le salió aquí por el cráneo la bala, y el muchacho se debatía entre la vida y la muerte. Y yo pasando la gran tribulación, pero tenía ánimo para llegar y decirle a la señora, para Dios no hay nada imposible. Mientras mi madre se estaba muriendo, yo le estaba testificando a esta gente que para Dios no hay nada imposible. Y ver en los pasillos del hospital gente entregando su vida a Cristo. Paso en otro cuarto, tipo 1 de la madrugada. Me gustaba caminar un poco. Dicen que ahí espantan porque es un hospital desde 1942. A mí no me espanta nadie, hermanos. Es más, yo no le tengo miedo a nadie, solamente a Dios. Y yo ya estaba yo tan así en el espíritu, que vengan los espantos. Y ahí voy caminando, y al pasar en un cuarto, una jovencita en una cama, un cuarto en penumbras. A pesar que estaba así oscuro, la chica se veía blanca, con unas ojeras, la mirada perdida, y la única que la cuidaba era una anciana de 85 años, era su nieta con leucemia en etapa terminal. No tiene más familiares que su abuela de 85 años. Por eso cuando usted quiera quejarse, yo siempre le he dicho, vaya al hospital, pida permiso, entre, en especial entre al área de niños en pediatría, ver niñitos de días, de semanas de nacido, fracturados con un suero. Mire, eso conmueve. Usted dice, no es nada lo que me está pasando, porque cuando usted evangeliza y habla de Cristo, usted se fortalece. Pero mientras usted está enfermo y está con el problema, y el diablo ya se dio cuenta que por ahí lo ata, y usted cierra la boca y ya no predica y no hace nada, ¿qué es lo que el diablo quiere? El Señor lo reprenda. Y el enemigo quiere taparle la boca, no lo haga. Dice el rey David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Si usted no habla de Cristo, se va a hacer viejo. Hace 2 o 3 años que estaba predicando aquí el pastor Legaspi, escuché que dijo, a mí el diablo me ha dicho que estoy viejo. Yo dije, amén, se lo confirmo. Tal vez el diablo te diga eso, y yo, pues amén.
Porque aunque el hombre exterior se envejece, el interior se renueva de día en día, dice la palabra del Señor. Entonces que no le dé miedo que el diablo te dijo viejo, gloria a Dios. Que el diablo te dijo vieja, pues gloria a Dios, dígale soy vieja cristiana y toda honra. Vieja pastora, ni es usted pastora, ¿verdad? Pero vieja pastora, amén y a mucha honra. El diablo muchas veces te va a querer tapar la boca por la enfermedad, por la pobreza, por la situación, la escasez que estás pasando en un momento dado. No le hagas su gusto al diablo. Cuando empiezas a poner tu mirada en las cosas que te asustan, pierdes el enfoque. Eso pasó con Pedro. Qué lindo es el apóstol Pedro. Pero ahí se empezó a hundir y a hundir y a hundir. Dijo, Señor, me ahogo. Y el Señor es misericordioso. Dice que lo levantó, yo no sé si de la mano, del pelo o de la barba, lo sacó la barbota de Pedro. Y Señor, con cuidado. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Casi lograbas llegar a mí. ¿Cuándo? En la cuarta vigilia. ¿Dónde? Sobre las aguas. Constantemente necesitamos ver el poder de Dios, hermanos. Tal vez en la economía, tal vez en la salud, yo no sé. Pero les suplico algo en el nombre de Jesús. Y también los que me están viendo en vivo, no te desesperes. Aguanta un poquito más. Y dice la Biblia, y el que vendrá ha de venir y no tardará. Mientras más fuertes se hacen los dolores de parto, es porque el alumbramiento está más próximo. Dice el Señor, porque está avanzado, viene la noche cuando nadie trabaja. Eso tiene una connotación espiritual. Sufre por Cristo ahora que puedes. Pelea la buena batalla ahora que puedes. Más de una vez vas a sentir que Dios te deja solo. Y ahí es donde el diablo te pone una trampa. Porque hay algunos cristianos que dicen, ya no siento nada en esta iglesia, y se van a otra iglesia. Y allá un tiempecito se emocionan. Y después otra vez lo mismo, ya no siento nada aquí. Y están peor que la samaritana, que 5 iglesias han tenido y la que ahora tienen tampoco es su iglesia. Y nada más están buscando experiencias extrasensoriales. Otros dicen, bueno, soy cristiano, pero siento que mi oración no pasa del techo, ya me desanimo. Usted y yo no andamos por emoción, andamos por convicción. A veces usted va a sentir la presencia de Dios. Qué lindo, hermanos. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Qué sabroso, precioso, mi vida, mi amor, Señor bendito. Y ahí va usted, pero como león, ¿verdad? Entró como gatito a la oración y salió como león. Pero a veces usted va a orar y a clamar y no va a sentir nada. Pero ¿sabe qué? De todas maneras Dios está ahí. Porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y el Señor ha dicho, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Y le quiero aclarar algo. No sé cómo voy del tiempo porque di mi celular, pero mire, le voy a aclarar algo. Algunos dicen, es que mi oración no pasa del techo. Y muchos años nos hemos quedado con ese concepto. Y yo digo, ¿y quién te enseñó que tu oración tiene que pasar del techo? ¿Para qué? ¿Para que llegue al cielo pues? No, papá, entiende que tu oración no va a subir al cielo. Tu oración la va a recibir Dios dentro de ti, porque Dios está contigo. En este sentido, mire, aprenda, porque aquí le va a su vida espiritual. En este sentido, si Dios está dentro de nosotros, podemos tener comunión con Dios las 24 horas del día. El apóstol Pablo dice, oren sin cesar, en chiapaneco, oren sin parar. Y usted dice, caray, entonces ¿a qué hora voy a venir pues a echar pico y pala por el estacionamiento? ¿Y a qué hora voy a hacer la comida? ¿Y a qué hora voy a trabajar? ¿Y a qué hora voy a estudiar? Hermanos, la Biblia hay que discernirlo espiritualmente.
Si dice la Biblia, ora sin cesar, quiere decir que Dios está dentro de ti y puedes hablar con Él en todo momento y en todo lugar. Aun cuando me baño es cuando más Dios te habla. Aun cuando estoy en la cama, dice la Biblia, alaben a Dios aún sobre su cama. Aun cuando estoy ahí lavando, ahí Dios te puede hablar porque estás en comunión con Dios. Nada de que mi oración no pasa del techo. ¿Y para qué va a pasar del techo? Hubo un muchacho que le dijo al pastor: pastor, es que siento que mi oración no pasa del techo. ¿Qué puedo hacer? Dice el pastor: respuesta, ora al aire libre, le dijo, donde no haya techo. Y aquel dijo: ah, caray. Era una broma que le estaba gastando. Lo que le quiso decir es que, ¿cuál techo? Si Dios está contigo, siempre y cuando usted le haya recibido y se haya arrepentido de sus pecados. ¿Sí entienden el idioma que les estoy hablando? ¿Sí? En este sentido podemos orar constantemente. Yo desde que aprendí ese principio me sirve mucho. Y cuando usted está en constante oración al Señor, es más difícil que usted caiga en una tentación. Esto yo lo tuve que aprender ya en la práctica, porque como usted está constantemente en comunión con Dios, en su mente, en su corazón, usted sabe que no puede estar teniendo malos pensamientos o pensamientos de lujuria, de morbo. Porque qué bonito va a ser, ¿verdad? Que usted diga: ay, Señor, amantísimo Padre, te amo y todo. Y pasa una muchacha y diga: ay, qué buenota está esa. Entonces dice el apóstol Santiago: no puede salir agua amarga y agua dulce. Si estás en comunión con Dios, no hay lugar para esos pensamientos morbosos. ¿Ya se dio cuenta? Cuando Gedeón venció, yo siempre me pongo a pensar, ¿qué había? ¿Qué secreto había? ¿Sí se acuerda qué hizo Gedeón? Unos cántaros, son ollas de barro, boca abajo, y adentro una antorcha de fuego, una antorcha encendida. ¿Se imagina cómo se ponía ahí la base del cántaro? Prácticamente era como cuando usted conecta una plancha al máximo y póngalo ahí, y le pregunto: ¿se parará alguna mosca en esa plancha caliente? ¿Se parará alguna cucaracha en esa plancha caliente? Bueno, ese es el efecto que pasó. El fuego de Dios representa a esa antorcha. ¿Qué mosca se va a parar? ¿Qué cucaracha se va a estacionar cuando el fuego del Espíritu Santo está dentro de usted? ¿Y cómo lograrlo? No es decir, grite 2 horas y golpee el piso y diga: santo, 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 santo. No, no es cierto. El fuego del Espíritu Santo va a estar en usted constantemente cuando usted entienda que Dios está dentro de usted, y que aún así a veces usted no va a sentir nada, porque no andamos por emoción, andamos por convicción. Y esa es la fe. Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No dice que es la certeza de lo que se siente, no, es de lo que se espera. No dice que es la convicción de lo que sientes, no, es la convicción de lo que no se ve. Y en oportunidades ni lo siente, pero de que Dios hará una obra, Dios lo hará. Yo no puedo decirles: hermano, su solución va a llegar en la primer vigilia. Yo mentiría. Por emoción le puedo decir: sí, sí, hermana, ahorita el Señor lo sana. Pero si Dios no me ha dicho, ¿sabe qué? Aguante la segunda vigilia. Y si no llega, pues aguante a la tercera. Probablemente Dios sabe que usted necesita hasta la cuarta vigilia, ya casi amaneciendo. Quiero terminar con esto. Ponme en la Reina Valera Salmo 30, verso 5. Salmo 30, verso 5. Porque, mire, aquí está en la pantalla: porque un momento será su ira. Está hablando de Dios. Es un salmo de David, el rey. Pero su favor durará, ¿cuánto? Toda la vida. Un momento será su ira, pero Él te perdonará. ¿Sí? Por la noche
durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Promesa de Dios para sus hijos. Pero veamos el versículo 6. Está hablando el rey David. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Verso 7. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Y mire qué brusco el cambio. Después de eso creo que es un punto. Dice, escondiste tu rostro, fui turbado. Mire qué antítesis tan tremenda hay en este verso. No, déjame el anterior. Ok. Primero declara, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Y luego dice, pero escondiste tu rostro y fui turbado. ¿Sabe qué está diciendo el rey David? Hombre de 1000 batallas y de 1000 victorias. Cuando él se sintió fortalecido, cuando él se sintió un más que vencedor, cuando él se sintió prosperado económicamente, un ejército fiel que él tenía. Y él dice, es lo que está diciendo ahí en el Salmo 30. Me paré y Dios me fortaleció como monte. Pero de pronto escondiste tu rostro. En otras palabras, cuando yo llegué a ese nivel, pensé que ahí terminaba todo. Dije, yo ya la hice. Pero resulta que empieza a sentir el rey David que Dios lo había abandonado. Y él se turbó y él dijo, Señor, ¿por qué vuelvo a sentir esto? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice de parte de Dios que nosotros iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. ¿Sí? Cuando usted dice, ya me fortalecí, ya salí de una, ¿qué cree? Viene otra. Tal vez más fácil, tal vez más difícil, yo no sé, pero viene otra. ¿Y por qué entonces Dios permite que a veces yo me sienta solo? Porque Él quiere que dependamos de Él en todo tiempo. Porque cuando usted se siente ahí como David, me siento como un monte bien afirmado, mis hijos bien gordotes, yo también, y estamos prosperados, se va a usted olvidar de Dios. Por eso, a veces Dios permite que te sientas solo, mas no estás solo. Porque declaró el mismo rey David, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, dice el Señor. Esa es la vida cristiana, gloria al Señor. No permita que el diablo le engañe, dice la Biblia, por falta de conocimiento el pueblo perece. La gente cristiana que no es instruida se pierde y se turba porque no se le explica la realidad de esto. Si alguien le predicó a usted un evangelio y le dice pare de sufrir y nunca va a tener problemas, le está mintiendo. Jesús no dijo eso. Al contrario, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. A mí se me enseñó al principio un evangelio que solo con decir una palabra mágica ya se resolvía todo. Y en la práctica aprendí que eso no es cierto. Cuando empecé a ver las situaciones, y yo pude haberme desviado y pude haber blasfemado contra mi Dios, pero en la práctica Dios me enseñó que iban a haber momentos difíciles, que iba a haber traiciones de parte de gente que uno ayudó. Y yo digo, ¿para qué me amargo? Si Dios mismo fue traicionado. Y Él dice, crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Igual me ha pasado a mí. Pero digo, ¿para qué me amargo? Mi mirada está puesta no en ustedes, sino en Cristo. Mi mirada no está puesta ni siquiera en mi esposa, ni en mis hijos, sino en Cristo. Tu mirada no está puesta en este hermano que te pidió dinero y no te quiere pagar. Ya no voy a la iglesia porque este tranza. ¿Se da cuenta? Tu mirada no está en el pastor, en el diácono. Tu mirada está en aquel varón de dolores, experimentado en quebranto, que se llama Jesús. Cierra tus ojos un momento. Dele gracias al Señor.
Hoy estamos viviendo días muy difíciles. Incluso se dice que ese virus infernal ha mutado y tiene 20 variantes. Unos dicen que es natural, otros dicen que fue creado. Pero mi Biblia dice: ninguna cosa creada o natural nos podrá separar del amor de Dios.